Bueno, la bienvenida al director de Interconsult, Juan Carlos Otoyenar, aquí a la mañana de Arriba Gente. Bienvenido, Juan Carlos, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, un placer. Buen día. ¿Se podría decir que en este trabajo, en esta encuesta especial realizada por Interconsult, de alguna manera, una primera lectura, errónea por supuesto, hago el paréntesis, es que los números van en contra de lo que nos dicen desde el oficialismo, o por lo menos desde el Ministerio del Interior, con la baja de las rapiñas, con la baja prácticamente en todos los delitos? No es la percepción que tenemos los uruguayos. Exacto. Y está bien el término. Es decir, una cosa son los datos oficiales, de los cuales uno cree en ellos. Los datos oficiales se basan en denuncias y en acciones policiales, y son una cosa que por lo general no coincide con lo que la gente siente o percibe con respecto a la seguridad. Esto es así acá. La famosa sensación térmica. Claro, le llaman la sensación térmica como una forma de quitarle valor. Y yo creo que el valor más importante está en la percepción de la gente. Claro. Porque si yo hago cosas, pero la gente no las percibe, si yo mejoro la seguridad, mejoro el patrullaje y los datos del presupuesto demuestran que así ha sido, que el Ministerio del Interior ha aumentado la vigilancia, pero la gente percibe que no es así, que los delitos aumentan. Bueno, entonces tengo un problema. Este divorcio, Juan Carlos, antes de ir al detalle, este divorcio que puede haber entre lo que dicen los datos de la realidad y la percepción que tiene la gente, ¿se agudiza en materia de seguridad o también se da con temas económicos, o en temas de seguridad se agudiza? Bueno, está muy buena la pregunta porque, por ejemplo, en temas económicos también pasa. También pasa. Yo digo, miren, tengo una inflación del 9%, del 8%. Y la gente dice, los precios aumentan todos los días. Y cada vez me da menos la plata. Claro. Ahí tenés un divorcio entre lo que la gente percibe de la carestía de vivir y lo que los datos oficiales anuncian esto. Pero repito, eso en Uruguay y en todas partes del mundo. Siempre hay divorcio entre una cosa y la otra. Ese divorcio puede ser mayor o menor, pero lo hay. El problema es que en el tema seguridad no hay cosa peor para una sociedad que la gente tenga miedo. Sí. ¿Verdad? Porque si la gente tiene miedo, actúa en función de los miedos. Claro. Y cuando uno actúa en función de los miedos, por lo general actúa mal. Entonces, si uno tiene miedo, le cuesta salir a la calle, le cuesta ir a cenar a un restaurante, le cuesta una salida de cine, gasta muchísimo dinero en protección de su vivienda, vive temeroso de lo que le puede pasar a sus hijos, y puede llegar a tener acciones de defensa propias. Exacto. O sea que esto sí se traduce, por ejemplo, en el aumento de venta de armas. Sí, un arma cada tres, digo, 1 millón de armas, se supone que hay. Hay un millón de armas por ahí. Un arma cada 3 uruguayos. Y no hay 1 millón de delincuentes armados, ¿verdad? O sea que es la población que tiende a armarse. Este es un viejo tema, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo tomo como ejemplo porque en las películas lo habremos visto muchas veces, la discusión en Norteamérica sobre el tema de las armas o no. Claro, en Norteamérica se permite portar armas y en Uruguay no. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo en Uruguay me permiten tener arma en mi casa para defender mi vivienda, pero no me permite salir a la calle con un revólver en la cintura, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos sí se permite. Pero de todas maneras, esto lleva a situaciones en las cuales, bueno, un comerciante tiene un revólver abajo del mostrador. Me asaltaron una vez, me asaltaron 2 veces, la próxima los mato a balazos. Sí. Y todas estas cosas se van incrementando. Entonces, la sensación de inseguridad se le pueden sumar, y ahora voy un poco, me entro a meter en la segunda pregunta. ¿Qué es la inseguridad? ¿Es solo la inseguridad pública? ¿Es la inseguridad que me roben? ¿Es la inseguridad que si salgo de casa a una señora le pueden arrancar la cartera a alguien que pasa una moto?
Es la inseguridad frente a mis hijos, sí, es todo eso, la inseguridad. Pero también, por ejemplo, es inseguridad la situación laboral. O sea, y no estoy hablando de desempleados, estoy hablando de empleados, pero con empleos precarios. Claro. La sociedad moderna o posmoderna se caracteriza por mucho empleo precario. El viejo empleo de por vida estable murió hace tiempo. Los empleos son inestables. Es el miedo que puede tener una cajera de un supermercado cuando ve que hay una robotización en la atención al público. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, que ya hay supermercados que ya no tienen más cajeras. Hay cajas automáticas donde vas y te cobras vos mismo. Exactamente, y se cobra uno mismo. Y la cajera que está al lado mira y dice, me quedan los días contados. En cualquier momento viene para mi caja. Me quedan los días contados, ¿verdad? O sea, la robotización, que se llama en términos generales, pero que es el avance de las tecnologías, desplaza puestos de trabajo. Igual quiero decirte que me enfrenté a una caja de esas y me dio un poco de miedo, ¿no? También no tenemos mucha... No somos muy amigables con las nuevas tecnologías. Es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo. Yo decía que yo me subo al ómnibus con una tarjeta y ¿qué hago con la tarjeta? ¿Y el guarda dónde está? Ahí va. Bueno, ¿y el guarda dónde está? No está más el guarda. Claro, y así se seguirán sucediendo muchos trabajos que pocos años atrás, porque no son demasiados a los que ir atrás, uno los tomaba como trabajos seguros, estables. Claro, exactamente, pocos años atrás había gente que arreglaba una plancha. Claro. ¿Quién se va a dedicar a arreglar planchas? Incluso tenían un kiosquito y uno iba con su plancha y se la arreglaban. Sí, sí. No, hoy no, si una plancha me sale, estoy diciendo un disparate, capaz 200 pesos. La tiro al diablo y me compro una plancha nueva. Es decir, muchas cosas han cambiado, efectivamente. Y hay muchos puestos de trabajo que tienden a desaparecer. Y que si no desaparecen es porque se los está conteniendo. Pero eso es inseguridad también. Esto es inseguridad también. No. Es inseguridad el hecho de que mi salario es inadecuado. Porque a mí me dan un índice de inflación y el índice de inflación entra en un montón de variables. Pero hay una variable donde sí hay inflación y es la más dura de todo, que es la alimentación. La alimentación, exactamente. Que es la que más uno va al supermercado y lo siente. Porque las costumbres, además, alimenticias no se pueden modificar de un día para el otro. Uno tiende a comprar más o menos lo mismo para la manutención en un hogar, y cuando siente esa escalada se le hace muy difícil variar el alimento, la marca o hasta la cantidad que lleva. Total, este es el gran tema, porque yo a veces le digo a la gente de gobierno, del Ministerio de Economía, tienen razón, no es que ustedes estén mintiendo, pero la canasta familiar sobre la cual yo hago todo esto incluye un montón de factores, pero el factor primordial para una familia es la comida. ¿Verdad? O sea, que si yo voy al supermercado, si yo voy al almacén, me subieron los precios. Es verdad. Eso es inseguridad también, que se va generando, que se va sumando la gente. Hay inseguridad en el tránsito. Hay muchos autos, sobre todo en Montevideo. El tránsito es más inseguro. Alguien que maneja, yo dejé de hacerlo. Digo, estoy viejo para manejar y... Está bravo. La ciudad no está preparada para tanto automóvil. Uno está con el temor, el que maneja está con el temor de llevarse un ciclista por delante en cualquier momento. Por ejemplo, es verdad. O un motonetista, un delivery, que viene contramano de noche. Sigo sumando ejemplos de la vida cotidiana que se van acumulando al estrés y a los temores, a las inseguridades, y si quieren otra más, ni más ni menos, es el alcohol y las drogas. Sí, claro. Y en ese terreno, en el del alcohol y las drogas, que uno lo escucha muy a menudo como uno de los factores de mayor violencia en los hechos delictivos. Acá hay dos factores que uno escucha, que son el tema de las drogas y la mayor violencia que han instalado los narcos en la realización de determinados delitos, que aparentemente son entre ellos, pero que ya hemos visto en más de una oportunidad, muchas veces ya involucran a víctimas que no tienen nada que ver con ese entre ellos. Son entre ellos, pero muchas veces usan
para esos enfrentamientos a menores de edad, por ejemplo. Pero sí, incluso sin meterme en el tema de los narcos, que se nos viene creciendo y se nos viene como otro problema importante. Estamos muy lejos de la realidad de Ciudad de México, sí, obviamente. Claro. Pero se nos viene creciendo ese problema. Pero incluso dejando eso de lado, uno dice, ¿por qué si un asalto que implica sacarle una cartera a una señora termina con un cuchillazo, con un corte, con un balazo? ¿Por qué? Si la señora no se resistía, si el señor no se resistía, ¿por qué la violencia? Y porque, muy sencillo y muy triste, porque el asaltante está drogado o alcoholizado. No es totalmente dueño de sus actos. Entonces no solo roba, asalto, sin violencia, sino que necesita la violencia. Esto es algo que además se expresa, y lo vemos por las pantallas de la televisión, en los grandes espectáculos, los partidos de fútbol, básicamente. El centenario, dice, las hinchadas de Peñarol y Nacional, bueno, son las hinchadas numerosas, ¿verdad? La hinchada de Fénix de Racing no van a hacer mucho lío. Sos hincha de Fénix, por eso no puedo nombrar. Pero digo, las hinchadas de Peñarol y Nacional son masivas, ¿verdad? Bueno, y ahí nos encontramos que la violencia está a flor de piel. ¿Por qué es necesario arrancar el banco de las gradas y tirárselo a la policía? Sí, robar una garrafa del panchero y tirársela a la policía. Y tirárselo a la policía. Un acto criminal. Claro. Entonces, sí, bueno, esa persona está loca. No está loca, está drogada. Claro. Está drogada o alcoholizada, que más o menos... O las dos cosas. Sí, claro. Porque por lo general las dos cosas van de la mano. Y ahí entramos a la parte de la violencia. ¿Qué es lo que la gente piensa que son las causas principales de la violencia en nuestra sociedad? Y las respuestas son interesantes y yo creo que acordes con lo que yo pienso que es la realidad. Hay todo un paquete que tiene que ver de respuestas, cuando uno pregunta las causas de la violencia, que tiene que ver con la situación económica o socioeconómica, o sea, desempleo, injusticia social, consumismo, bajos salarios, bueno, y por ahí aparece pobreza. O sea, 20 años atrás yo hacía la misma pregunta y casi todos contestaban, bueno, es la pobreza, son los pobres que no tienen más remedio que robar. La canción del Choco Maciel de Biglietti, ¿verdad? El Choco Maciel es de la década del 60. Claro. Ubiquémonos. Que era un infanto juvenil. En aquella época era un joven que asaltaba, mataba y se escondía en un cantegril. O sea, lo que hoy se llaman asentamientos. Y bueno, es lo que pasa hoy también. Sí, han variado los términos en todo caso. Pero muchos delincuentes terminan ahí. Pero de todas maneras, hay todas unas... la gente describe o pone énfasis en lo que es la problemática económica en general. Pobreza, desigualdad, desempleo. El desempleo además se le suma... porque ustedes saben que el desempleo que se mide, le digo a la audiencia, es aquel que no tiene trabajo y está buscando trabajo. No al que no está buscando. A ese no lo mide. Claro. El problema es que hay un montón, y sobre todo jóvenes, que no trabaja. Y no está buscando trabajo. No está buscando trabajo. A ese no lo mido en los índices de desempleo. Claro. O sea que si a mí me dicen que el índice de desempleo es el doble de lo que realmente nos dan las cifras oficiales, le creería. Claro. Es alto, mucho más alto de lo que se cree. Pero... Y tener tanta gente sin trabajo es todo un problema. Es todo un problema. Y si para cualquier sociedad, si son ¿no? jóvenes, peor. Y si sos jóvenes, peor. Juan Carlos, me dice la producción que preparó algunas placas que me parece que nos pueden ilustrar para ir viendo algunos de estos datos que Juan Carlos está desmenuzando en
en las respuestas que aparecieron de parte de los uruguayos que fueron encuestados. Aquí tenemos alguna gráfica. Mirá, con respecto... 58% cree que aumentaron... La pregunta que hace Intercónsul es, comparando con un año atrás, los asaltos y rapiñas han, y ahí deja abierta la respuesta, ¿no? Aumentado 58%. Que es el amarillo. El amarillo. El azul, el 29% dice que están igual, y en rojo, el 10%, 1 de cada 10 dice que disminuyeron. Exacto. Y esto se da de bruces con la respuesta... Exacto. O los datos del Ministerio Interior, porque donde dice que los delitos han ido bajando. Porque en este caso hay que sumar amarillo y azul, porque, digamos, no tienen la percepción de que hayan bajado esos delitos. No, claro. Entonces, la porción es todavía más contundente. Incluso vieron que la pregunta es un año. Sí, sí, sí. Porque si yo hago la pregunta sin tiempo, bueno, sí... Claro, ¿dónde ubicás? 15 años atrás vivíamos bárbaros. Claro. ¿Dónde ubicás el umbral de la...? No, y además, ¿sabes qué? Está bien, porque de hecho el Ministerio del Interior, está bien lo del año, porque el Ministerio del Interior ubica una mejora en las cifras a partir de la instrumentación del PADO, que el PADO se empieza a ejecutar a partir de abril, mayo del año pasado. Del año pasado, más o menos un año. Lo que sucede también, Juan Carlos, que me imagino es algo que también el encuestador domina y conoce. Cada persona contesta de acuerdo a un medidor o un termómetro que tiene en forma personal. En nuestro barrio, por ejemplo, tenemos un medidor, lamentable medidor, pero que es un comercio que vive cambiando de dueño. Y de acuerdo al cambio de firma, decimos, va a estar durante X tiempo por la cantidad de robos que se dan, por la cantidad de hurtos. A mayor violencia en el hurto, más rápidamente la nueva firma lo pone a la venta y aparece otra, porque no lo soportan. Entonces, nuestro medidor en esas 4 o 6 manzanas a la redonda es el tiempo en el que sabemos que está abierto ese comercio. Por otro lado, hay gente que dice que nunca la asaltaron. Claro. Y dice, han aumentado los delitos. ¿Por qué? Sí, porque asaltaron a mi señora, asaltaron a mi cuñado, asaltaron a mi suegro, asaltaron a mi hijo. Claro, tiene las referencias del entorno. Asaltaron a mi compañero de trabajo. Claro. Es la sensación. Claro. Y antes de ver la siguiente placa, que es sobre las causas de la violencia, ¿tiene la respuesta algo que ver con el perfil político, ideológico de esa persona? Sí, es decir, está bien. Para hacerlo claro, el votante frentista, por ejemplo, dice o tiene una percepción menos alarmista de la situación de violencia que un votante de partidos tradicionales. Los uruguayos politizamos todo. Ah, sí. Todo. Y esto aplica acá, esta encuesta aplica acá. El 80% de los simpatizantes de la oposición cree que han aumentado los delitos y solo el 37% de los frentistas cree que han aumentado los delitos. Es una clara muestra una clara muestra de que esto uno ya lo sabe en todas las encuestas. Los uruguayos tenemos una capacidad de partidizar, ¿no? Sí, totalmente. Partidizamos lo que sea. Partidizamos la respuesta, porque esto debería ser una cosa. De todas formas, prácticamente 4 de cada 10 votantes del gobierno piensan que han aumentado. Juan Carlos, ¿y fue a nivel de todo el país? Fue a nivel de todo el país urbano. Porque una de las percepciones que yo he tenido manejando información en estos casi 8 años de Arriba Gente, no casi, 8 temporadas de Arriba Gente. 8 temporadas, señor. Es que por lo menos ha habido un recrudecimiento de la violencia en los hechos delictivos que se daban en el interior. No era tan común que habláramos de rapiñas y de hurtos con finales muy sangrientos como estamos hablando. Ese es el otro, está muy bueno que preguntes esto, porque Intercónsul ha hecho estudio a veces en un departamento en concreto, por razones, básicamente eso se da por razones de tendencias políticas, etcétera. Y una de las cosas que pregunta cuáles son los problemas. Entonces, si a mí vienen y me dicen que Nuestra Señora de la Trinidad de los Porongos, Flores, le digo el nombre completo, una ciudad pequeña, la más pequeña del Uruguay, tranquila, con gente de promedio de edad más alto, y me dicen delincuencia, tránsito. Primeros problemas, te digo, no puede ser. No puede ser. Como en Trinidad
la delincuencia y el tránsito están considerados los principales problemas. Lo del tránsito, algo que no pensaría uno. No, ¿verdad? Por lo menos desde estas latitudes. Exactamente. Lo del tránsito es más entendible porque son las motos. El problema de la ciudad del interior son las motos. Claro. Es la moto que ha invadido las ciudades del interior y que además a veces es molesto por los ruidos, ¿no? No porque haya... pero igual hay más autos, o sea, uno en Trinidad cruzaba la calle sin mirar, porque ¿qué iba a pasar un auto? Bueno, ahora pasan 3 autos, 20 motos. Ahora, lo de la seguridad fue una cosa que me impactó y nos empezó a ocurrir, estoy hablando del 2015, elecciones departamentales, que hicimos encuesta con validez estadística, departamento por departamento, y era un tema recurrente. O sea que ahora tenemos problemas en el interior, el viejo interior del país, donde uno... Dejaba el auto abierto. El auto abierto, la puerta de la casa abierta. ¿No? Yo no voy a hablar de la época en Montevideo, cuando nací este viejo, cuando dejábamos el cajón de botella de leche con la plata enroscada y pasaba el lechero, dejaba el cajón lleno y el vuelto. Y el vuelto, obviamente. Todo eso en la puerta de la casa. Sí. Bueno, olvidémonos de ese Uruguay. Ese Uruguay desapareció, murió. Pero tenemos un Uruguay que como que nos hemos ido al otro extremo. Perdón, íbamos a la gráfica de... Vamos a mostrar esta gráfica porque esto habla de las causales. Las ¿no? causales, o por lo menos de la violencia. Lo que los uruguayos dimos como principales causales de esa violencia. Bueno, esto no está hecho para cincuentones, ¿no? No. Galdo. No. O sea, digo, si vemos algo... Nos vamos a tener Escúcheme, pero allá la teníamos recién, ahí la tiene, tremendo. La tengo acá. Si no lo ve ahí... Volvemos al tema de pérdida de valores y educación con un 49% y en segundo lugar lo que hablábamos, ¿no? El tema de las drogas y el alcohol. Las drogas y el alcohol. Yo diría... Violencia del hogar, aparece también allí el machismo. Violencia del hogar, machismo. Es casi un temita aparte porque quiere decir... Perdón, y un 22% el nombre de Bonomi en las causas de la violencia en nuestra sociedad. Ahora les explico, eso que es... Claro, pues me llama atención eso, ¿no? Lo pusimos porque mucha gente decía, una de las causas de la violencia es Bonomi. O sea, pobre Bonomi. de ministro del Interior lo ponen como delincuente prácticamente. No, pero el tema es la pérdida de valores, droga, alcohol. Yo digo, ahí está el paquete mayoritario. Pérdida de valores, problemas en la educación, alto consumo de drogas, alcoholización. Hacen todo a un aspecto sociocultural que influye sobre las situaciones de violencia, ¿verdad? La desocupación, la pobreza, las desigualdades, el consumismo, para mí ese es otro gran paquete. Claro, está todo ahí metido. Que habla de la problemática económica. Después aparecen un tercer factor que siempre aparece, que es la vigilancia es insuficiente, lo que hace la policía es insuficiente, lo que hace el Ministerio del Interior es insuficiente. Lo de Bonomi, es parte de esa politización de la respuesta, hasta le ponen nombre y apellido. En lugar de decir la policía es ineficiente, por lo general la gente exige 3 cosas. Esto ya lo hemos visto en otra encuesta. Mano dura, y eso da miedo. Sí. Porque uno nunca sabe a dónde llegar.